Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, por ahí viene Hola, usted. buenas noches. Bien, Buenas gracias. noches. Entonces, antes de comenzar la clase de hoy, ahorita, cuando termine la clase, les voy a enviar un correo con las indicaciones para que ingresen a la plataforma donde ya vamos a tener todo el contenido del curso. Esa plataforma es Campus Virtual y en el correo les hago una sugerencia. Para los que van a ingresar por primera vez, en una ventana abran primero el correo institucional. Después que tengan el correo institucional, ahora sí van a la página del campus en otra pestaña, en esa misma ventana, y le vamos a decir acá, aquí le vamos a dar clic en Microsoft Office y ya a ellos les va a abrir automáticamente. En algunos casos les pide como que les envían al correo, un correo de verificación, busquen el correo y, y ya ahí les da ingreso a la plataforma. En otros casos les entra directamente. Si no les funciona de esa manera, van acá a esta parte donde dice cuentas manuales y ahí les van a pedir el correo del usuario del correo y la misma contraseña del correo. En caso de que esas dos opciones no nos den, en el correo también les voy a poner un número de WhatsApp para que se comuniquen con la unidad virtual y desde ahí les ayuden a resolver el problema, porque cuando son primeros ingresos a veces se presentan dificultades y se bloquea de pronto un poco al inicio, entonces ahí cualquier inconveniente que se presente, escriben a ese número. Cuando ingresan, empezar por acá, les va a aparecer entonces el curso de cálculo variable, de cálculo de varias variables y aquí vamos a tener, por ejemplo, las grabaciones. Ya no se las voy a seguir enviando al correo, ya van a tener acá, aparece la clase y la fecha y esto los lleva directamente al link en YouTube donde están las grabaciones. Entonces aquí ya van a quedar las grabaciones. Vamos a tener las notas de clase. Por cada examen o parcial vamos a tener unas notas. Entonces, esto se los voy actualizando clase a clase con lo que trabajemos. Y también aparece por aquí el primer taller, ¿cierto? El taller de preparación para ese primer parcial que ya lo tienen, pero para los demás parciales también todo va a aparecer aquí en la plataforma para que lo consulten en cualquier momento si lo necesitan. La idea, chicos, es que hagan eso, por ejemplo, que la próxima semana ustedes ya hayan intentado ingresar a la plataforma. Si se presentan con inconvenientes, se comuniquen con ese número, porque aunque todavía falta mucho, pero en esta plataforma se va a desarrollar los quizzes. Esa evaluación de seguimiento que es virtual se va a desarrollar a través de la plataforma. Entonces, para cuando ya llegue ese momento, no se nos presente el problema de que no hayamos ingresado y de pronto cerquita ahí no se solucione tan rápido, cerquita la fecha de ese primer quiz. ¿Alguna duda en particular? ¿Alguien ya ha trabajado en otro curso en esta plataforma? No, por ahí primera vez que la veo. Bueno, a ver, bueno, esa es de la universidad y ahí vamos a tener todo muy organizado. Desde ahorita les envío el correo y esta semana o la otra empiecen a mirar y hacer ahí esa gestión. Ahí en la plataforma también les voy a poner el compromiso actualizado. En el compromiso que les había compartido, estaban las fechas de los parciales y yo les dije cuál era el horario, pero aquí ya lo tenemos organizado. Los parciales saben que se realizan de forma presencial los días sábados, es en la sede Robledo de 6 a 8 de la mañana en el aula de 409. Todos los parciales van a ser en esta aula. Entonces ahí, igual yo les recuerdo cuando se cerquita, el primer parcial es el 5 de septiembre. Yo les recuerdo, pero aquí también pueden consultar toda esa información.
Pues ahora sí, comencemos la clase de hoy y en la clase anterior introdujimos el concepto de límites. Vamos a hablar límites de funciones de dos variables. Cuando tenemos funciones de dos variables, límite, la definición intuitiva es similar a la que teníamos antes y es que es ver a qué valor se está acercando la función cuando nosotros tenemos valores con un punto muy cercano a un punto A, B, que es donde queremos calcular el límite. Entonces, para calcular el límite, cuando X, Y tiende al punto A, B, lo que se hace intuitivamente es tomar valores de X y Y muy cerquita a B, reemplazarlos en la función y ver que siempre se está acercando al mismo valor. Vimos dos ejemplos con estas funciones y analizamos el comportamiento cuando X y Y se acercaba al punto 0,0, que ese punto no pertenecía al dominio de ninguna de las dos funciones. Esos son los que nos interesan analizar. El comportamiento de la función f, cuando tomábamos valores de esos puntos muy cerquita a unas funciones. Entonces, por ejemplo, tomábamos valores que están en la recta y igual a x, muy cerquita del 0, 0. Vimos que la función f se acercaba a 1 y la función g nos daba 0. Tomamos otra función que va a pasar por ese punto 0,0, la recta y igual a 2x. Si tomamos valores ahí, la función f seguía acercándose a 1 y la función g por acá nos daba menos 0,6. Y finalmente nos acercamos a ese punto 0,0 a través de los ejes coordenados. Entonces allí vimos que la función f seguía acercándose a 1 y la función g nos daba un valor diferente. Entonces, analizando el comportamiento de estas dos funciones, diríamos que el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función f de x, y es igual a 1. Y que el límite cuando x tiende a 0, x y y tienden al punto 0,0 de la función de g de x, y no existe. ¿Por qué? Porque vemos que a medida que nos acercamos a ese punto por diferentes funciones, en la función g nos dan valores muy lejanos. Del 0, por acá nos da menos 0,6 y por acá nos da menos 1. Entonces, esto que hicimos acá es solamente para entender el comportamiento y lo que vamos a analizar con los límites y cuál es lo que nos genera un poquito de complejidad al analizar estos límites de las funciones de dos variables, que es que si yo me quiero acercar a un punto, hay infinitas formas de hacerlo. Me puedo acercar a través de rectas, o me puedo acercar a través de parábolas, o me puedo acercar a través de funciones cúbicas. Entonces, cualquier función que pase por ese punto me puedo acercar. ¿Y cuántas funciones pasan por un punto? Infinitas. Entonces, para nosotros decir que un límite existe, se necesitaría mostrar que por todos los caminos posibles que pasen por un punto, la función siempre se va a acercar a un valor L. Y eso es imposible, porque ¿cuántas funciones hay? Infinitas. Entonces, si quisiéramos mostrar que existe, tendríamos que tomar las infinitas funciones y mirar que al que pasar por esos puntos, efectivamente la función se esté acercando a un mismo valor L. Y eso manualmente nosotros no lo podemos hacer. Entonces, nuestro objetivo en realidad va a ser demostrar que un límite no existe. Y para eso sí tenemos una herramienta que se llama el test de los dos caminos. Y entonces, este test nos dice si al tomar dos caminos diferentes
para acercarnos a un punto A, B. Encontramos que la función se aproxima a valores diferentes entonces podemos concluir que el límite no existe. Que el límite cuando x, y tiende al punto A, B de la función f de x, y no existe. Vamos por aquí el nombre de la función. Y ahora sí. Entonces, este es el test que vamos a utilizar. Lo que nos dice, si tomamos diferentes caminos, cuando decimos caminos, hablamos de funciones o formas de acercarnos a algún punto, ¿cierto? Funciones que pasen por ese punto, pueden ser lo que más trabajamos son rectas, parábolas. En algunos casos necesitaríamos cúbicas. Y cuando estemos en el punto 0,0, que es todo el origen, nos podríamos acercar a través del eje X o del eje Y. Entonces veamos un ejemplo para que aterricemos todos esos conceptos que hemos trabajado y de esta manera es que vamos a seguir trabajando y es lo que vamos a utilizar para demostrar que un límite no existe. Entonces nos piden determinar si existe o no el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función y sobre x. Usualmente, chicos, estos límites los calculamos en el punto 0,0 porque ahí es muy fácil identificar funciones que pasen por ese punto. Entonces, antes de aplicar ese test de los dos caminos, notemos que efectivamente ese punto no pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que x está tendiendo a 0. Entonces, la x la tenemos dividiendo y sabemos que esa no la podríamos reemplazar por 0. Entonces, el dominio de esta función nos quedaría. Son todos los pares x, y que pertenecen a R2, tales que x sea diferente de 0. Ese va a ser el dominio de nuestra función. Y vamos a representar por acá cómo se vería en el plano. Aparte del 0,0, hay muchos más puntos. Hay infinitos puntos que cumplen que no están en el dominio de la función. Son precisamente los puntos donde la x vale 0. ¿Cómo represento esos puntos en el plano?
El eje Exacto. Muy bien. En el eje Y, los puntos tienen coordenada. Por ejemplo, si este vale 1, este punto tiene coordenada 0 para la X, 1 para la Y. Entonces, todos los puntos que están en el eje Y cumplen que la coordenada en X vale 0. Entonces, quitémoslo. Me voy a quitar por acá. Voy a decir que estos puntos no pertenecen a el dominio de la función. El eje Y no pertenecen al dominio. Muy bien. Esto es para recordar un poquito de cómo encontramos el dominio de esa función y por qué nos interesa analizar el límite en este punto. Porque en particular, en ese punto que pertenece al eje Y, no, la función no está definida. Ahora sí, vamos a aplicar el test de los dos caminos. Este consiste en tomar la función y caminos diferentes y ver cómo se comporta el límite cuando nos acercamos a través de esos caminos. Entonces, tomemos por acá caminos diferentes para acercarnos al punto 0,0. Funciones que pasen por el punto 0,0 hay infinitas. Hay unas que uno en particular siempre utiliza porque son muy fáciles de trabajar. Por ejemplo, la función identidad, esta que es y igual a x. Esta recta que pasa por el origen, por el punto 0,0, y igual a x. Bien, ¿en qué consiste eso y por qué tomamos esos caminos? Porque esto lo que va a hacer es que nuestro límite, que es de una función de dos variables, nos lo va a convertir en el límite de una función de una sola variable. Y esos límites ya los sabemos resolver. Entonces, por ejemplo, acá, este límite que queremos calcular. Entonces, si tomamos el camino de y igual a x, calcular el límite cuando x y tienden al punto 0,0 de y sobre x va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 y acá solamente puedo poner este porque si x tiende a 0, si estamos diciendo que y es igual a x, pues y también tiende a 0, ¿cierto? Entonces, ahí nos sobraría esta otra condición y lo que vamos a hacer es cambiar en la fórmula de la función la y por x. Se nos convierte en este límite. En el límite, cuando x tiende a 0, de x sobre x. Y x sobre x vale 1. Por tanto, este límite valdría 1. Entonces, si seguimos este camino, esta trayectoria, si nos vamos a acercar al punto 0,0 a través de este camino, y nosotros empezamos a tomar valores donde la y vale lo mismo que x, acercándose al punto 0,0, veríamos que la función se acerca al número 1. Entonces aquí nos ahorramos ese ejercicio que hicimos antes de tomar valores y reemplazarlo en la función. Y acá ya sabemos que sin importar
Como me estoy acercando al cero a través de puntos que estén sobre esta recta, ese límite nos va a dar 1. Tomemos otra recta. Esta también la utilizamos mucho, que es y igual a menos x. Ahora es esta recta que viene por aquí. Esta recta tiene ecuación y igual a menos x. Y el ejercicio es similar. Y es que calcular este límite, cuando nos acercamos con valores a través de esta recta, es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 y vamos a reemplazar. ¿Dónde está la y? Voy a poner menos x. Entonces me quedaría menos x arriba dividido x. Y menos x dividido x nos da menos 1. Y eso es lo que estamos buscando, que si tomamos caminos o trayectorias diferentes, el resultado del límite nos dé diferente. Entonces, por el test de los dos caminos, podemos concluir que ese límite no va a existir. Concluimos que nuestro límite no existe. Muy bien. Entonces esa va a ser nuestra herramienta a la hora de trabajar con los límites, tomar caminos diferentes y buscar que nos den valores diferentes para esos límites. ¿Qué necesitamos realmente? Saber resolver límites de una sola variable. Ahí caemos en un terreno conocido. Veamos otro ejemplo. Vamos a determinar si existe este límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función 2x al cuadrado por y sobre x a la 4 más y a la 4, más y a la 2. Ahora sí. Ese va a ser nuestro límite. De nuevo, notemos que el punto 0,0 no pertenece al dominio de la función, porque si lo reemplazo en el denominador nos daría 0. Entonces, comencemos. Ya tenemos el límite, sabemos que esta función no está definida en el punto 0,0. Vamos a tomar diferentes trayectorias que pasen por ese punto.
Entonces, funciones que pasen por el punto 0,0 a infinitas. Uno siempre toma como las más sencillas, por ejemplo, la identidad. Empecemos con esa. Tomemos la función y igual a x. Entonces, si tomamos puntos que estén sobre esta recta y muy cercanos a el 0,0, calcular este límite va a ser lo mismo que llevarlo a un límite de una sola variable y sería entonces el límite cuando x tiende a 0 de. Y venimos a la fórmula de la función y donde está la y vamos a poner la x. Entonces nos quedaría arriba, nos queda 2 por x al cuadrado por x, nos quedaría 2 por x a la 3, dividido x a la 4, más x al cuadrado. Y ahora, ¿cómo resolvemos estos límites? Si nosotros reemplazamos el 0 en esta función, vemos que arriba nos daría 0 y abajo también nos daría 0. Tendríamos la forma indeterminada 0 sobre 0. Cuando tengamos límites de esa forma, tenemos dos métodos para resolverlo. Uno es factorizando, si se puede, y el otro es por L'Hopital. En este caso, se pueden aplicar las dos. Ahí se puede factorizar y también podemos hacer L'Hopital. Entonces, hagamos este factorizando primero. Si factorizo por acá, notemos que en el denominador puedo sacar una x al cuadrado de factor común. Entonces, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. El numerador lo vamos a dejar igual, pero en el denominador vamos a sacar de factor común x al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más 1. Y ya ahí vemos que se puede cancelar. Tengo una x a la 3 multiplicando arriba, un x al cuadrado multiplicando abajo. Entonces, dos de estas se me van a llevar a dos de la de arriba y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de. Arriba nos quedaría 2x y abajo nos quedaría x al cuadrado más 1. Y evaluemos. Si evaluamos acá por 0, arriba me queda 2 por 0, 0. Y abajo me queda 0 más 1, 1. Y esto ya no es de indeterminado. 0 dividido cualquier número diferente de 0 nos va a dar 0. Entonces, sí, empezamos a tomar puntos que estén muy cerquitas al 0, 0 a través de esta recta. De la recta y igual a x, vamos a tener que la función está acercando al número 0. Ese límite nos va a dar 0. Tomemos otro camino. Sigamos trabajando con rectas. La condición es que las rectas pasen por el punto 0,0. Veamos qué pasa con esa recta. Con la recta y igual a 2x. Esa pasa por el punto 0,0 porque si la x vale 0, y también valdría 0. ¿Ven? Entonces, calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de. Y vamos a la fórmula de la función y donde está la y vamos a poner 2x. Entonces, ¿cómo nos quedaría el numerador?
Si reemplazamos aquí la y por 2x, nos queda 2x al cuadrado por 2x, me quedaría 4 por x a la 3. Y si lo reemplazo abajo, me queda x a la 4. Si tomo 2x y la elevo al cuadrado, eso me daría 4x al cuadrado. Vamos a resolver este por L'Hopital para que también repasemos esa forma de resolver límites. ¿Cuándo podemos aplicar L'Hopital? Cuando tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Y en este caso pasa, ¿cierto? Aquí si reemplazo la x por 0 arriba me da 0. Y si reemplazo la x por 0 abajo también me daría 0. L'Hopital también se puede aplicar cuando tenemos infinito sobre infinito, pero aquí no nos aparece. Aquí nos aparece es la forma indeterminada, 0 sobre 0. ¿En qué consiste L'Hopital? En que si tengo la forma indeterminada, 0 sobre 0, calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de. Y lo que vamos a hacer es derivar arriba y abajo por separado. No es la derivada de una división, sino es derivar cada una, el numerador y el denominador, independientes. Entonces la derivada de 4x a la 3 nos quedaría 12x a la 2. Y abajo nos queda 4x a la 3 más 8x. Bien, si reemplazamos el 0, nos da de nuevo la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, podemos volver a aplicar L'Hopital. Siempre que tengamos 0 sobre 0, se puede aplicar L'Hopital las veces que sea necesario. Calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 y derivemos arriba y abajo. Entonces, la derivada de arriba nos daría 24 por x. Y abajo nos queda 12x a la 2 más la derivada de 8x es 8. ¿Listo? Reemplacemos de nuevo. Entonces, si reemplazamos, arriba me queda 0 y abajo me queda 8. Ya no tengo una forma indeterminada. 0 dividido 8 nos da 0. Y entonces tomamos caminos diferentes, pero nos dio lo mismo. Por este lado, no, entonces dice que se está acercando a 0 y por este también. Cuando pasa eso, ay chicos, no podemos decir nada, ni que existen, ni que no existe. Porque para poder decir que existan, tendría que hacerlo por muchas funciones, por infinitas funciones y mirar que siempre nos dé 0. Y aquí solo lo hemos hecho por 2. Y tampoco podemos decir que no existe porque para aplicar ese test de los dos caminos necesitamos que nos den valores diferentes. Cuando pasa eso, tomen otra función, otro posible camino que pase por el punto 0,0. Aquí tomé dos lineales, entonces cambiemos la estrategia. Busquemos una cuadrática. Vámonos por una parábola. Chicos, que alguien tiene por ahí el micrófono encendido. Listo. Entonces, vamos a trabajar por este camino, por una parábola. Y igual a x al cuadrado. Esta claramente pasa por el punto 0,0. Si x vale 0, y vale 0. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Y es que calcular este límite de funciones de dos variables va a ser lo mismo que calcular el límite
cuando x tiende a 0 y en la fórmula de la función venimos y reemplazamos. Estamos diciendo que la y vale x al cuadrado. Entonces nos quedaría arriba. Apliquemos 2x, 2 por x al cuadrado, por x al cuadrado me quedaría 4x al cuadrado. Bueno, 2x al cuadrado. Ahora sí, nos queda 2x al cuadrado. Y miremos abajo, x a la 4. Estamos diciendo que se vale x al cuadrado. Entonces, si yo tomo x al cuadrado y lo elevo al cuadrado, me quedaría x a la 4 también. ¿Listo? Aquí antes de operar, pues de mirar si podemos factorizar, operemos abajo el denominador, porque ahí sí tengo términos semejantes. Estos dos los podemos sumar. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 0. Arriba nos queda 2x a la 4 y x a la 4 más x a la 4 nos da 2x a la 4. ¿Y cuánto vale este límite, chicos? ¿Cuánto nos daría este? ¿Qué hacemos ahí para resolver? Aquí podríamos decir que factorizamos, pero de una vez cancelamos. Y es que 2x a la 4. Divido lo mismo, un número divido lo mismo, siempre nos va a dar 1. Y ahora sí, eso es lo que estábamos buscando, que cuando nos moviéramos por caminos diferentes nos den valores diferentes. Entonces ya con esto podemos concluir que por el test de los dos caminos, podemos decir que este límite no existe. Muy bien, Uy, cuéntame. en ese 2x a la 4 sobre 2x a la 4 no se puede decir que queda 0 sobre 0. Pues al Sí, reemplazar el 0 en la x. exacto. Si tú reemplazas el 0 acá, te queda de la forma 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Pero eso no significa que el límite no exista, porque podemos, por ejemplo, aquí simplificar y que sería cancelar y esto al final nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que el límite, cuando x tiende a 0, lo que nos está diciendo es a qué valor se está acercando la función cuando le doy valores a x muy cerquita de 0, pero no 0. Por eso se llama el límite, porque no podemos llegar a ese punto. Y entonces acá, si yo tomo valores muy cerquita a 0 y los reemplazo, estaría teniendo el mismo valor arriba y abajo. Y al final, si yo tomo un número y lo divido por el mismo, nos va a dar 1. Entonces, es más como por la noción del límite. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Entonces, sí, chicos, ahí vemos como esas herramientas que tenemos para calcular los límites, observaciones. Para poder aplicar L'Hopital, eso solo lo puedo hacer con funciones de una sola variable. No puedo aplicar L'Hopital aquí, porque aquí, si uno reemplaza x y y por 0, sí le da la forma indeterminada 0,0, pero ahí tenemos dos variables. Y L'Hopital necesita derivar. ¿Y cómo derivamos funciones de dos variables? Todavía no sabemos. Entonces, cuando vamos a resolver estos límites, sí necesitamos, chicos, llevarlos a límites de una sola variable
Y ahí ya caemos en terreno conocido. Ustedes ya saben resolver esos límites de una sola variable, entonces ahí ya es muy fácil. Entonces aquí vemos un caso donde se puede aplicar o L'Hopital o factorizar, que es lo que podemos hacer cuando tenemos esas indeterminaciones 0/0. Veamos otro ejemplo. Bueno, pero antes de eso, otra observación. Y es acerca de lo que pasó acá, ¿cierto? Y es que el recíproco del test de los dos caminos no es cierto. Es decir, si al calcular el límite por dos trayectorias diferentes, nos da el mismo valor esto no significa que el límite exista. Muy bien. Es aquí, nuestro objetivo de nuevo no es demostrar que un límite existe, es demostrar que un límite no existe. Cuando tenemos funciones donde aparecen las trigonométricas, ahí chicos, sí tenemos que aplicar L'Hopital. Veamos un ejemplo con este tipo de funciones. Entonces, por acá. Por ejemplo, determinemos si existe este límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función x por el seno de x por y más y al cuadrado, dividido x más y. Queremos determinar si ese límite existe o no. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? Mirar qué pasa por diferentes caminos. Que los caminos son funciones por las cuales nos acercamos a este punto, al punto 0,0. Entonces empecemos con la de siempre. Tomemos diferentes caminos. Que pasen por el punto 0,0.
el de siempre, y igual a x. ¿Cómo nos queda este límite si venimos y reemplazamos la y por x? Entonces vamos a ver que calcular este límite es lo mismo que calcular el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 y ahora sí. Vamos a la función y reemplacemos la y por x. Entonces nos quedaría x que multiplica al seno. Entonces aquí x por x nos queda x al cuadrado. Ese es el argumento de la función seno más x al cuadrado. En el denominador nos quedaría x más x. Ahí, aquí. Este queda de una sola variable. Ahora sí, el límite cuando x tiende a 0 y ahora sí, tenemos esta función. Ya tenemos un límite de una sola variable. Antes de hacer L'Hopital, notemos que podemos sumar estas x del denominador. Sumémosla acá. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de. El numerador queda igual, pero x más x nos da 2x. Y ahora sí, reemplacemos. Si nos vamos por acá al numerador, si la x vale 0, aquí la x está multiplicando, nos quedaría 0 más 0, 0. Y si reemplazamos abajo la x por 0, 2 por 0 nos da 0. Entonces, si aparece esa forma indeterminada, 0 sobre 0, apliquemos L'Hopital. Quiere decir que calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0. Vamos a derivar arriba y abajo por separado. Y aquí, cuando derivemos, tenemos que aplicar dos reglas de la derivación. La de la multiplicación, porque por ejemplo para esta tengo la multiplicación de dos funciones. Una función es x y la otra es seno al cuadrado. 0 de x al cuadrado. Y también cuando vamos a derivar esta, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Una regla de la cadena ahí, pequeñita. Entonces, derivemos. Entonces, la fórmula nos dice la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. Más, ahora, dejo el primero, hagamos esta por acá. Dejo el primero sin derivar y lo multiplico por la derivada del segundo. Vamos a derivar esto. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos dice, es la derivada de la función de afuera, la derivada del seno es el coseno, evaluada en la de adentro sin derivar, multiplicada por la derivada de la función de adentro, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora sí organicemos acá, y esto nos quedaría 2 por x al cuadrado, por el coseno de x al cuadrado, más, y la derivada de x al cuadrado sabemos que vale 2x. Dividido, y ahora derivemos abajo. La derivada de 2x nos da 2. Listo. Reemplacemos. Si reemplazamos por acá, en el numerador nos daría seno de 0 nos da 0. Aquí x al cuadrado está multiplicando. Como x vale 0, todo esto nos daría 0. Y 2 por 0 nos da 0. Entonces arriba nos quedaría 0. Y abajo nos quedaría 2. Y 0 dividido 2 vale 0.
Vamos a tomar otro camino. Y vemos que aquí, al tomar esta función, tuvimos que trabajar, ¿cierto? El límite no es difícil, pero para aplicar L'Hopital tuvimos que hacer dos reglas de la derivación, que es muy bueno que lo practiquemos, pero busquemos otro camino más fácil. Me estoy acercando a este punto, al 0,0 a través de esta función. Vamos a acercarnos a través de los ejes coordenados. En particular, acerquémonos a través del eje X, perdón, el eje Y. Entonces, si nos acercamos por acá, a través del eje Y, ¿cuál es la característica que cumplen los puntos que están en el eje Y? Eje Y, la característica es que X, la coordenada, la primera coordenada X va a ser igual a 0. Entonces, X puede tomar, perdón, Y puede tomar cualquier valor, X necesariamente va a valer 0. Entonces, si trabajamos en el eje Y, calcular este límite va a ser lo mismo que calcular este límite. Aquí el límite nos quedaría en términos de Y, porque lo que vamos a hacer es que X valga 0. Entonces nos quedaría el límite cuando Y tiende a 0. Entonces reemplacemos en la fórmula la X por 0. Si reemplazamos la X por 0, aquí me daría 0 por 0 nos daría 0. Aquí me quedaría Y al cuadrado sobre Y. Esto nos da Y no, esta no nos va a servir, chicos. No, no nos va a servir porque nos quedaría esto. Pongámoslo igual aquí para que practiquemos. Nos quedaría el límite cuando Y tiende a 0 de Y al cuadrado sobre Y nos da Y. Y al final el límite cuando Y tiende a 0 de Y nos daría 0. Entonces no, no nos sirvió. Si nos va a tocar ir a aplicar el hospital por allá otra vez. Bueno, tomemos otra. Tenemos una cuadrática. ¿Qué pasa si reemplazamos la Y por X al cuadrado? Entonces nos queda el límite. Tenemos ese límite cuando X, Y tiende al punto 0,0 de X por el seno de X por Y más Y al cuadrado sobre X más Y. Entonces vamos a hacer el ejercicio de reemplazar la X en la Y por X al cuadrado. Entonces esto nos quedaría el límite cuando X tiende a 0 y reemplacemos por acá arriba. Entonces nos quedaría X por el seno de X a la 3 más Y vale X al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría X a la 4 dividido X más X a la 2. Ahí sí en el denominador no podemos sumar nada. Ahí ya sería aplicar directamente L'Hopital, porque vemos que nos queda la forma 0 sobre 0. Entonces apliquemos L'Hopital acá que nos queda largo.
Entonces reemplacemos arriba, ¿qué nos quedaría? El límite cuando x tiende a 0 de. Derivemos arriba, entonces arriba nos quedaría, le llevamos aquí de nuevo la regla del producto, entonces nos queda la derivada del primero que es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, más, entonces nos queda el primero por la derivada del segundo, que sería el coseno de x a la 3, por la derivada interna, que sería 3x a la 2. Entonces al final nos quedaría 3 por x a la 3 por el seno de x a la 3 más la derivada de 4x, que sería 4x a la 3. Dividido, si derivamos por aquí en el denominador, me quedaría 1 más 2x. Muy bien, y ahí nos queda 0 sobre 0 y tenemos que ir a derivar otra vez. Ay, muchachos, este queda muy largo esa derivada. Cuéntame. ¿Por qué le quedaron seno y seno? No es Ahora el seno y segundo coseno. término no es un coseno. Ay, sí, gracias, no lo derivé. Muchas gracias. Aquí, coseno de x a la 3. Bueno, chicos. Aquí, si reemplazamos, me queda 0 sobre 0 y tendríamos que derivar otra vez y ya. Esa derivada nos queda muy largo. Si seguimos derivando, este límite nos daría 1. Les doy como ejercicio para que practiquen esas derivadas. Este límite nos daría 1. Y entonces aquí ya, si encontramos que trabajando con este camino obtenemos un valor diferente, entonces al final concluimos que este límite no existe, utilizando el test de los dos caminos. Entonces, créanme que este nos da 1 para que no estemos tanto tiempo ahí derivando otra vez y tengan presente que uno puede derivar las veces que sea necesario. Entonces acá, por el test de los dos caminos, podemos concluir que ese límite no existe. Muy bien, entonces, ustedes digan, entonces, ¿siempre los límites no existen? No, hay límites que sí existen. Lo que pasa es que en este curso no vamos a ver herramientas para demostrar que un límite exista, porque ya necesitamos ir a programar o se sale pues de los procesos que estamos viendo, porque al final necesitaríamos eso, mirar por todos los caminos posibles que sí nos da el mismo número. Entonces aquí no vamos a demostrar que un límite existe, pero si veamos un ejemplo para uno en particular que es muy fácil de trabajar. Entonces vamos a calcular este límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de esta función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado, x más y. Así, esta que tenemos aquí.
Si nosotros tomamos esa función y empezamos a darles caminos, trayectorias, vemos que siempre nos daría el mismo resultado. Sin embargo, no lo vamos a hacer por ese método porque ya sabemos que no se puede. Hagámoslo notando que el numerador se puede factorizar. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces, este límite va a ser lo mismo que tener el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 y factoricemos. Entonces, ¿cómo factorizan las diferencias de cuadrados? Esto factoriza como x menos y por x más y. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos números y lo ponemos así entre dos factores, uno negativo y otro positivo. Y abajo nos queda x más y. Y entonces ahí vemos que tengo el mismo término en el numerador multiplicando y abajo lo tengo dividiendo. Entonces esto se me va a cancelar y al final nos queda el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función x menos y. Y supongamos que inicialmente nos dieran este límite para calcular. El dominio de esta función son todo R2, ¿cierto? Ahí para la x y la y. No tengo divisiones, no tengo raíces, entonces no se me presenta ningún problema. Y encontrar el límite cuando el punto pertenece al dominio es muy fácil, simplemente reemplazar. Y entonces este límite valdría 0. Entonces ahí vemos un límite que sí existe, pero lo trabajamos de forma diferente y eso solamente lo podemos hacer como en esos casos muy particulares, donde se puede, por ejemplo, factorizar esto con diferencia de cuadrados y ya cancelar y llevarlo a una función que no tiene problemas. Bien, entonces vamos a ver precisamente eso, unos teoremas que nos permiten calcular cuando los límites existen. Entonces aquí tenemos 3 teoremas de límites fundamentales. Entonces tenemos el primer teorema, que es el límite cuando x, y tiende al punto a, b de una función de dos variables constante c. En esas funciones de dos variables también podemos tener funciones constantes, por ejemplo esta, f de x, y igual a 5. Y entonces allí, este límite que nos daría. La función es constante, entonces sin importar el valor de x y b al que nos acerquemos, esto nos daría la misma constante. Entonces nos daría c. Lo mismo que pasa con las funciones de una sola variable. Entonces aquí recalquemos que c es una constante. Bien, veamos ahora este límite. El límite
cuando x, y tiende al punto a, b de la función x. ¿Cuánto nos daría ese límite? Entonces esta sería esa función. Si lo escribimos como una función de dos variables, sería la función x, y igual a x. Eso es una función de dos variables. Lo que la y no aparece. Pero entonces, ¿a qué valor se está acercando la x? Si x, y se está acercando a este punto a, b. Pensemos, por ejemplo, estamos aquí en el plano y tenemos un punto. Digamos que se tiene coordenadas 2,1. 2 para la x, 1 para la y. Y entonces me voy a empezar a acercar a este punto. Si me acerco a ese punto, no importa por qué camino, la x siempre se está acercando a este primer número, al número 2. Y la y se estaría acercando al número 1. Entonces, si nuestra función es x, este límite valdría a. Y de forma similar, tendríamos que el límite cuando x, y tiende al punto a, b de la función y, se acerca a la segunda coordenada del punto, que va a ser b. Y otra propiedad que utilizamos mucho cuando calculamos límites es que podemos sacar constantes. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x, y tiende al punto a, b de k multiplicado por una función f de x, y. Entonces acá también las constantes salen del límite. Entonces nos quedaría k multiplicado por el límite cuando xy tiende al punto a, b de la función f de x, y. Y recalquemos por acá que k es constante. Bien, estos tres límites fundamentales nos permiten calcular límites, pero cuando el punto al que nos acercamos sí pertenece al dominio de la función. Por ejemplo, consideremos esta función. Nos dicen evalúe el límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de la función 2x a la 2 más 5y a la 3. Entonces ya empezamos a aplicar esas propiedades de los límites y también teniendo en cuenta que el límite se puede separar con las operaciones, con la suma, con la resta, multiplicación y división, calcular este límite sería lo mismo que calcular el límite de esta más el límite de esta. Y notemos que aquí tengo el 2. 2 es una constante, entonces la puedo sacar el límite del límite. Entonces nos quedaría 2 que multiplica al límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de la función x al cuadrado. Más, ahora con esta, el 5 es una constante, lo que nos dice el teorema es que lo podemos sacar del límite, entonces nos quedaría 5 por el límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de la función y a la 3.
Y listo, ya calcular este límite, la verdad, es lo mismo que tomar este punto y evaluarlo en la función. Entonces, ¿cómo nos quedaría por acá? Me voy por acá, me quedaría, saco bueno, este 2 que ya saqué, 2, y aquí me quedaría x al cuadrado. X tiende a 2, entonces nos queda 2 al cuadrado más 5, y aquí la y tiende a 3, por tanto nos quedaría 3 a la 3. Esto nos da 4 por 2, 8, más 27 por 5, que nos da 143. Entonces, para resolver límites, lo primero que hacemos es mirar si el punto pertenece al dominio de la función. Si el punto pertenece al dominio de la función, es muy fácil, es simplemente venir y reemplazar ese punto en la función. Si no pertenece, ahí sí, tenemos que irnos por los otros métodos y utilizar el test de los dos caminos. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar que esos límites no existen. Bien, entonces trabajen mucho los ejercicios de límites, más para que practiquemos. Mire que resolver estos límites, después de que uno los lleva a caminos, resolverlos son límites de una sola variable. Entonces tenemos que volver a recordar cómo trabajamos con esos límites y por aquí me estaban haciendo una pregunta de cómo estudiar, chicos. Que si con el taller que yo les envié es suficiente, y yo les digo sí. Y ustedes hacen los ejercicios del taller a conciencia, en el parcial no van a quedar los mismos ejercicios, pero sí van a tener todas las herramientas para resolverlo. La cuestión es que primero intenten los ejercicios del libro y después vayan y hagan los del taller, porque los del taller son un poquito más complejos, porque ese es al nivel que quiero que ustedes lleguen, ¿cierto? Entonces, si ustedes de pronto intentan hacer de una vez los del taller, van a pensar que los temas es difíciles y no, no son complejos, pero sí hay que practicarle bastante. Entonces, ahí les recomiendo eso. Primero hagan los primeros ejercicios del libro, que son suavecitos, para que vayan practicando, o los ejemplos que tiene el libro, ¿cierto? Los primeros ejemplos que tiene el libro, vean el ejercicio e inténtenlo hacer ustedes primero. Y ya después ven la solución y ahí comparan a ver si sí estamos entendiendo y después hagan los del taller. ¿Cómo van con ese taller? ¿Ya empezaron a trabajar? Bien, bien, está un poquito largo. Sí, eso les iba a decir, chicos, que este tema, este primer parcial, el tema es largo. No parece, sino que es largo, porque, por ejemplo, las funciones vectoriales son cosas que ya deberíamos saber. Entonces, eso es más como un repaso. Realmente, lo que más vamos a trabajar son las funciones de dos variables, pero igual en el parcial entran también preguntas de las funciones vectoriales. Bueno, chicos, voy a introducir el último tema. Ese es el último tema que va a entrar en el parcial y es fundamental, que son las derivadas. Vamos a aprender a derivar estas funciones de varias variables, pero aquí no las vamos a llamar derivadas, sino derivadas parciales. Porque tenemos dos variables. Entonces, como tenemos dos variables, vamos a tener dos derivadas. Una derivada con respecto a x y otra derivada con respecto a y. Entonces tenemos dos tipos de derivadas y por eso reciben el nombre. No son unas derivadas totales porque no es en total de las funciones, de las variables que tenemos, sino que depende parcialmente si estamos derivando con respecto a x o con respecto a y.
Entonces, la derivada parcial de una función de dos variables, de x coma y con respecto a x, la vamos a denotar así, denotada por, vamos a escribirlo como la derivada con respecto a x de la función f de x, coma y. Notemos que no utilizamos la de normal, sino que la hacemos así, un poco curva. Y esto es para denotar que estamos haciendo derivadas parciales. Entonces lo podemos escribir así o así. Le ponemos aquí como un subíndice la variable con la cual estamos derivando. Entonces la derivada de la función f de x, y con respecto a x denotada de esta forma es la función definida por el límite será igual al límite cuando h tiende a cero de la función f evaluado en x más h, y menos f de x, y dividido h. Este límite que tenemos acá es un límite de una sola variable, porque lo único que está cambiando es la h. Esa h me está afectando a la x, y es que en la función me le está aumentando un poquito el valor de x, ¿cierto? Y aunque no lo vamos a hacer a través del límite, vamos a aprender a derivar con las reglas de derivación, entender que la definición viene a partir del límite, nos va a ayudar a entender cómo se trabaja con esta función. ¿Por qué? Porque aquí la función derivada, la función f de x, la derivada parcial de la función f con respecto a x, estudia el cambio en la función f de x, y con respecto a la variable x. Y de hecho, cuando nosotros vamos a calcular esa derivada parcial, asumimos que la variable y es constante. Cuando calculamos la derivada parcial de la función f con respecto a x, siempre se asume que la variable y es constante en la función.
Y esa va a ser la clave. Eso es lo que vamos a utilizar cuando vayamos a derivar con respecto a X, asumir que la variable Y es constante y aplicar todas las reglas de derivación que conocemos. De forma similar, tenemos la otra posible derivada, que sería la derivada con respecto a Y. Entonces voy a copiar esto aquí y copiar, chicos, porque es muy similar lo que vamos a escribir. Entonces la otra posible derivada que tenemos, que sería esta. Entonces la derivada parcial de la función, de una función de dos variables con respecto a Y, la vamos a denotar así. Entonces sería la derivada parcial de la función con respecto a Y. Aquí le ponemos como un subíndice a la función la variable con la cual vamos a derivar, la Y. Es la función definida por, nos queda el límite, pero ahora el H no se la vamos a sumar a la variable X, sino que se la voy a sumar a la variable Y. Aquí también cambia. Y. Entonces sería la función definida de esta forma. Es el límite que nos queda al calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, y más h menos la función f de x, y dividido h. Esta función, la derivada parcial de f con respecto a y, estudia el cambio en la función respecto a la variable y. Y aquí, cuando vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y, asumimos que la variable x, ahora aquí, asumimos que la variable x es constante en la función y empezamos a aplicar todas las propiedades y las reglas que conocemos de la derivación. Y ahora sí, veamos ejemplos. Quiero ejemplos sencillos para que nos vayamos con la idea de cómo es derivar parcialmente y ya en la próxima clase lo profundizamos. Por acá primero, consideremos esta función. Consideremos la función f de x, y igual a 3x a la 4 más 2x a la 2 por y a la 3 menos 5y más 1. Tenemos esa función. Vamos a derivarla parcialmente. Encontramos por acá primero la derivada con respecto a x. Entonces la derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual a, eso no recuerda. Y, como voy a derivar con respecto a x, y se comporta como una constante. Entonces veamos por acá. La derivada de 3x a la 4 con respecto a x, derivamos normal, ahí solo aparece la x, entonces baja el 4, nos quedaría 12 por x a la 3 más. Vamos a derivar esta expresión. Ahí la y
se comporta como una constante. Entonces, como el 2 y y a la 3 están multiplicando a x al cuadrado, ¿qué hacía uno cuando tenía una constante? La sacaba de la función y simplemente venía y derivaba la función. Entonces, la derivada de x a la 2 nos daría 2x. Entonces, la derivada parcial de esta expresión con respecto a x nos quedaría 2 por la derivada de x a la 2 es 2x y la y a la 3 ahí está multiplicando, eso se comporta como una constante, nos quedaría 4x por y a la 3. Menos la derivada de menos 5y con respecto a x nos daría 0. ¿Por qué? Porque y es una constante y ya sabemos que la derivada de una constante nos da 0. Lo vamos a poner acá, no aporta nada, pero aquí al inicio pongámoslo 0. Y el 1 también es una constante, entonces la derivada de 1 nos daría también 0. Entonces al final nos queda así, la derivada de la función con respecto a x nos quedaría 12x a la 3 más 4 por x por y a la 3. Bien. Ahora encontremos la derivada parcial con respecto a y. Entonces ahora cambiemos el chip y si vamos a derivar con respecto a y, pensemos que x es constante. Entonces tengo esto. Aquí no aparece la y, solo aparece la x. Y como x es constante, la derivada de este primer término nos daría 0. Más, ahora derivemos esto. La derivada de esta con respecto a y. Entonces, x es constante. Como esto está multiplicando y es constante, sale de la derivada y lo único que tendríamos que hacer es derivar y a la 3. Y la derivada de y a la 3 es 3 por y a la 2. Entonces escribámoslo por acá, nos quedaría, sale la constante y la derivada de y a la 3 es 3y a la 2. Entonces aquí ya multiplicamos y nos quedaría 6 por x a la 2 por y a la 2. Muy bien. Seguimos por acá, menos la derivada de 5y con respecto a y nos daría 5. Y la derivada del 1 nos da 0. ¿Bien? Entonces al final la derivada nos quedaría 6 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 5. ¿Bien? Y esa sería entonces las derivadas parciales de nuestra función con respecto a x y con respecto a y. Miren que son totalmente diferentes. Y la regla va a ser esa. Siempre que vayamos a derivar con respecto a una variable, piensen que la otra es constante. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá por hoy. La próxima clase entonces profundizamos en este tema de derivadas parciales. Y bueno, feliz noche para todos. Hasta luego, Luego, Gracias, profe. Feliz chicos. noche, profe. Gracias. Igual. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, que estén muy bien. Profe, buenas noches, una preguntita. Claro, dime. Es que yo el 5 de septiembre tengo turno de noche, tengo de 9 a 6, salgo a las 6 de la mañana el sábado. Pues yo pedí permiso para salir 20 minuticos antes. No tiene que estar puntualmente a las 6 para el parcial. Bueno, puntualmente no, el tiempo ya lo manejas tú. Lo que pasa es que el parcial sigue hasta las 8, ¿cierto? Ah, listo, profe. Y también tienes que tener en cuenta
que no puedes llegar, por ejemplo, muy tarde, porque digamos que algún compañero salió a los 20 minutos, ¿cierto? Y tú llegas después de que ese compañero salió, ahí sí ya no podrías presentar el parcial. Listo, profe. No, dale. Pues, Que estás muy lejos. trabajo en la 80, en la clínica 80, en la clínica de las Américas. Bueno, No bueno, estoy es que tan no, lejos, no, pero y usted a esa sabe hora no cómo hay es la tanto ciudad. taco, pero sí, dale. Bueno, intenta llegar lo más rápido para que tengas tiempo de desarrollar el parcial. Bueno, Listo, profe, gracias. listo, chao, con Hasta luego. gusto.